Bueno, buenas tardes y gracias de nuevo a Carlos Berzaín y al Instituto por invitarme a participar en este conversatorio con un panel tan distinguido. La verdad que me han dado por la vena del gusto en un tema clave, que es el tema del adoctrinamiento en el sistema educacional. Yo quiero dividir mi presentación en tres partes. Primero, la experiencia personal mía con este tema. Segundo, el contexto en el que se da esta crisis de la educación y de los valores en la misma. Y tercero, la dirección, a la cual también podemos ponerle conspiración, aunque no sea políticamente correcto. Primero, la experiencia. Yo pasé mis primeros años de niñez en Cuba y yo recuerdo vívidamente cómo el adoctrinamiento comenzaba en el aula. Recuerdo una maestra en preescolar que un día nos informó que los aviones yanquis estaban asesinando a los niños vietnamitas. Yo no tenía idea de lo que era un niño vietnamita, pero la maestra nos combinó a un concurso de dibujo a ver quién dibujaba mejor a los aviones yanquis asesinando a los niños vietnamitas. Gané el concurso, me sentí muy orgulloso hasta que llegué a la casa y mis padres se tomaron el tiempo y se arriesgaron para decirme que no creyera nada que me dijeran en la escuela. Entonces esto es un ejemplo de resistencia popular al adoctrinamiento oficial. Y peor que yo, muchos más niños en Cuba, millones de niños, muchos que no tuvieron la suerte de salir como yo tuve la suerte de salir con mis padres. La segunda experiencia que quiero compartir con ustedes es que he sido profesor de ciencias sociales por 25 años. Y de esos 25 años me pasé no menos de 10 en un lugar clave para la enseñanza, que es la secundaria. Y el colegio en el cual yo enseñaba me dio la tarea de escoger los libros de texto, los libros de historia. Yo puedo decirle a ustedes que yo revisé fácilmente 50 libros para cada curso. Y para encontrar un libro que tuviera objetividad histórica era imposible. Lo mejor que podía hacer es encontrar lo menos malo, y entonces yo me tomaba el atributo de decirle a los muchachos: mire, este párrafo no sirve, no tienen que leerlo. El próximo párrafo es más creíble. Me veía obligado a eso, porque había una connotación, hay que decirlo, antiamericana, antioccidental, en contra de nuestros valores, filomarxista, en todos los libros de texto. Eso no es casualidad. Y eso lo viví yo. Y el tiempo que yo estaba enseñando secundaria ahora ha empeorado. Pero ha empeorado por una razón fundamental, que tiene que ver con la próxima parte de mi presentación, que es el contexto. Yo enseñé muchos años filosofía de la antigüedad en la Universidad Internacional de la Florida. Y hablo de la experiencia personal porque es una forma de establecer la conversación en este contexto. Y yo me di cuenta que esa clase de filosofía de la antigüedad me vio obligado a empezarla preguntándole a los muchachos cuántos de ellos podían nombrar 5 países en el Mediterráneo. Y me di cuenta que de un aula de 30 muchachos, 28 no sabían dónde estaba el Mediterráneo. No sabían dónde estaba Atenas, Jerusalén y Roma. Sin esas 3 ciudades no puedes aprender historia de la antigüedad. Entonces tenía que dedicarle la primera semana, 2 semanas del curso a la geografía de la antigüedad. ¿Por qué tenía que hacer eso? Tenía que hacer eso, y ahora vamos al contexto, porque progresivamente en los últimos 30, 40 años se ha ido eliminando de la educación pública en Estados Unidos las clases de historia y las clases de geografía, que valgan la pena. En el estado de la Florida, no sé si ha cambiado, pero hasta hace poco ya ningún muchacho recibía clases de geografía a ningún nivel, salvo si estaban en escuela privada. Cuando le dije que de 30 a 28 no podían ubicar el Mediterráneo en un mapa, los 2 que sí podían, los 3, venían todos de la escuela privada o de escuela católica, que tenían otro sistema de educación. Esto es un crimen, esto es un abuso, esto es un prejuicio en contra de esos muchachos. ¿Y por qué es importante el contexto? El contexto no es casual. El contexto tiene que ver con la revolución en la educación americana, que empezó en los años 30 y después se esparció al resto del hemisferio bajo la tutela ideológica e intelectual de John Dewey y la idea del pragmatismo, la idea que el pensamiento era un instrumento de resolver problemas, no una forma de ascender o de ampliar el conocimiento. Dewey pensaba que eso venía después en la vida y no en los primeros grados. Pero el resultado final del pragmatismo fue vaciar de la referencia a lo trascendente, del valor de la estética, de la civilización, de la cultura, a la educación pública. En algunos estados más que otros, porque aquí son individuales, autóctonos los sistemas de educación. Es dentro de ese vacío de conocimiento de historia y de geografía que se mueven las nuevas generaciones. No han tenido acceso porque se les ha negado,
no se ha compartido con ellos a la riqueza intelectual de la civilización de la cual son parte. Su conocimiento histórico es pobre y mayormente consiste en consignas ideológicas. Lo mismo que yo viví en Cuba de niño, progresivamente se ha estado haciendo aquí de una manera mucho más sofisticada. Les digo que revisando 50 libros, lo común era encontrar uno o dos que fueran tímidamente defensores o objetivos en cuanto a la historia de los Estados Unidos. Entonces, dentro de ese contexto que ya expliqué, se ha movido la dirección de la educación a lo que también podemos llamar fácilmente conspiración. ¿Por qué podemos hablar de conspiración? Bueno, lo único que tenemos que hacer, lo que les recomiendo, por cierto, hay un librito muy bueno que se llama The United States of Socialism, que acaba de publicar Dinesh D'Souza, creo que lo publicó hace 2 años, ¿no? Que está excelente, tiene bien la historia de cómo se fue subvirtiendo la educación en este país. Pero al ensayo que me refiero es el ensayo sobre la liberación de Herbert Marcuse, el gran arquitecto, el gran ideólogo de la izquierda americana moderna. Y en ese ensayo, él sienta de que la importancia de la revolución cubana radica en que ofrece una plataforma para la revolución socialista en los Estados Unidos y en el resto del mundo, como referente histórico, como referente ideológico. Entonces, ha sido un cadre de marxistas convencidos, o de diversas ideologías, todas las cuales son antidemocráticas, moviéndose dentro de un mar de ignorancia progresiva en la educación, los que han ido creando las bases para el adoctrinamiento de los jóvenes. Y eso también lo puedo decir con propiedad porque he visto cómo una serie de reacciones emotivas han sido inducidas en estos muchachos en base a esta carencia de conocimiento sobre fundamentos clave. Creo que no alcanza el momento ahora para hablar de cuáles son algunas posibles soluciones a esto, pero creo que el problema es grave, no solamente por la inmediatez ideológica, sino que para que la democracia funcione necesita una serie de instrumentos de conocimiento que se refieren a lo trascendente, a lo metafísico, sin lo cual no puedes operar en democracia. No puedes entender la Declaración de Independencia o la Constitución de Estados Unidos sin entender la antesala metafísica espiritual de estos documentos. Si no lo tienes, no entiendes qué cosa es un valor universal. Y la razón por la cual tenemos que cada vez está más polarizada, ideologizada la política en Estados Unidos y en otros países democráticos es porque no hay recursos intelectuales con los cuales entender el legado de los próceres. Así que de nuevo, muchas gracias, perdón que me extendí unos minutos y es un tema muy importante.